Hola y bienvenido a Global Data, una propuesta por parte de la Mega Cadena que busca acercarte a vos y a toda tu familia noticias y análisis de lo que sucede en el mundo, siempre con objetividad, pero sobre todo con la verdad. Y el día de hoy quiero dedicar la primera parte del programa a lo que está sucediendo en Perú, en lo que ocurrió en Perú en esta semana, y para estar conversando un poco y para que nos informe un poco cómo está la situación en ese país, traigo al analista político Juan Pablo Bernal. Juan Pablo, muchas gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Hola Domingo, gracias a ti por la invitación. Bueno, Juan Pablo, a tu manera de verlo, ¿a qué se debe? O sea, primero, ¿qué pasó en Perú con Dina Boluarte? Bueno, Dina, como sabemos, entró tras la vacancia de Pedro Castillo hace 2 años. A Pedro Castillo lo vacaron luego de que trató de dar un golpe de Estado. A Dina la han vacado por diferentes motivos, donde se destaca el principal es que empezamos una crisis de inseguridad, una crisis de extorsiones y más, bastante complicada, que ella no ha podido afrontar y que comunicacionalmente la ha afrontado también muy mal. Es decir, te decía, no contestes el celular si te llaman porque puedes ser un extorsionador. No brindaba soluciones, te daba herramientas, entre comillas, como para que evitaras las extorsiones. Que al final era, yo no me voy a hacer cargo porque estoy incapacitada para hacerlo. Esto explotó hace un par de días cuando en un concierto de una banda de cumbia, Agua Marina, le dispararon a toda la banda porque no habían pagado cupo a los extorsionadores. Y bueno, esto desató que el Congreso de la República dijera hasta aquí no más Dina y empezara un proceso de vacancia. Se presentaron 5 mociones de vacancia y la terminaron destituyendo con 122 votos. Sí, hay que recordar también, Juan Pablo, que Perú tiene un sistema unicameral en el Congreso, no tiene dos cámaras como es habitual acá en Paraguay Sí, o en Argentina. Es así, ¿verdad? tal cual. Es una sola cámara. Después de Alberto Fujimori fue el que disolvió la Cámara de Senadores y quedó solamente la que sería la Cámara de Diputados, que es la del Congreso de la República hoy en día. Claro, y Dina Boluarte cuando ella asume, ella cuando asume en el 2023, si no me equivoco, y supuesta iba a ser presidenta o terminar el mandato constitucional en 2022. 2022, ahí está, y el mandato constitucional es hasta el 2026. O sea, ella iba a ser una presidenta, Sí. tipo, iba a terminar nomás básicamente lo que Pedro Castillo no pudo terminar, y ella cuando asume dice, yo voy a poner fin a la corrupción y voy a traer estabilidad al país que justamente se venía de alguna manera atravesando todos estos problemas de inseguridad que vos hablabas. Sin embargo, la parte de la corrupción tampoco no pudo dar solución y ella está siendo salpicada también por causas de corrupción. Sí, tal cual. Tiene causas por enriquecimiento ilícito. El hermano de Nicanor Boluarte está también implicado en diferentes procesos. Ella tiene el caso de los Rolex, que aparecía con un reloj que vale 15.000 a 20.000 dólares, mientras la mayoría de personas no tenían que comer. Estamos hablando luego también de sus cirugías. En plena crisis de inseguridad apareció haciéndose cirugías que no daba comunicacionalmente. Eso te explica que ella está alejada completamente de la realidad. Y claro, y justamente ella también que venía de una base de izquierda rural y también creo que por lo menos para sostener un poco el gobierno, pactó con la derecha. Tengo entendido por lo que estuve investigando que había las fuerzas políticas de derecha, ya, no sé si la de Keiko específicamente, pero de varios actores políticos como que le estaban dando apoyo también allá dentro del Congreso para sostener un poco su gobierno. Sí, la mayoría de bancadas de derecha sostuvieron de alguna manera ese gobierno, rechazaron las primeras mociones de vacancia que se presentaron meses atrás, y de alguna manera hicieron que Dina pudiese seguir gobernando. No censuraron a ciertos ministros que debían ser censurados. Se permitió de alguna manera que gobernase bajo el amparo de las fuerzas de derecha, es verdad. Pero tal y como dijiste, Dina Boluarte salía como vicepresidente de Pedro Castillo, que era un profesor de Chota, una provincia en Cajamarca. Era una persona que representaba mucho al trabajador rural, a las zonas rurales del país. Y de alguna manera que Dina empezase con todo este proceso de adaptación a Lima, por decirlo de algún modo, rompí un poco con el mito que traía Pedro Castillo. Entonces, los que de alguna manera estaban a favor de Pedro Castillo antes, ahora estaban en contra de Dina Boluarte. Y esto sumado a que las fuerzas de derecha dentro del Congreso fueron las que de alguna manera le dieron pie a Dina para que siguiese gobernando, terminó en lo que estamos ahora, que es una destitución la destitución de Dina Boluarte.
Perfecto. Y Juan Pablo, ¿y ahora quién es el presidente en Perú? Bueno, esa es una excelente pregunta. El presidente del Perú hoy en día es José Gerí, mejor dicho, que está como presidente del Congreso por sucesión constitucional. Él tiene que entrar y gobernar. El gran problema de José Gerí es que tiene una causa por enriquecimiento ilícito y aparte tiene una denuncia por violación sexual. Y luego, desde ayer hasta hoy, hemos empezado a ver todos sus tweets hablando acerca de mujeres, hablando acerca de lencería, hablando acerca de con mensajes muy machistas. Luego hemos visto cómo ha empezado a dejar de seguir cuentas pornográficas de su Instagram. Entonces, todo esto engloba a que el actual presidente del Perú no representa ni es lo que se necesita en Perú actualmente. Necesitamos una persona que traiga seguridad, una persona seria, y nos han puesto a alguien que no está cumpliendo con esos requisitos. Claro, o sea, lo que necesita Perú en este momento, como todo el mundo, es básicamente la idoneidad, o sea, la capacidad de alguna manera poder estar a la altura del cargo. Y por lo que me estás contando, parece ser que no lo está logrando, por lo menos la primera impresión dejaría mucho que desear. No, tal cual. Y bueno, ya se están armando marchas para el próximo 15 de octubre para tratar de sacarlo, tal y como pasó con Manuel Merino hace 4 años, que él duró 5 días en el gobierno y luego lo reemplazó Francisco Sagasti. Hoy en día quieren sacar a José Gerí y bueno, no se sabe quién podría ser el reemplazante si es que eso sucede. Yo creo que sacarlo traería más inestabilidad que estabilidad, pese a que es un pésimo cuadro para la presidencia, pero porque ya sería un nuevo cambio, sería el 8º cambio en los últimos 10 años. Claro. Estamos hablando de una completa inestabilidad política. Claro. Y José Gerí, ¿cómo llega al cargo? Porque mencionaste el tema de ¿cómo se llama? De este tema de que por sucesión presidencial, ¿verdad? Pero Dina Boluarte no tenía vicepresidente cuando ella asumió. No, Dina Boluarte era la vicepresidenta de Pedro Castillo. Claro. En Perú hay 2 vicepresidentes. En el caso de la fórmula de Pedro Castillo, eran Pedro Castillo, Dina Boluarte y Vladimir Cerrón, que era el líder de extrema izquierda de Perú Libre. Vladimir Cerrón fue inhabilitado para ejercer cargos públicos porque tiene una causa de corrupción, y una sentencia por corrupción, mejor dicho, y una vez que fue inhabilitado se lo removió de la fórmula. Entonces, de alguna manera, el sucesor de Dina Boluarte ya no existía y tenía que dar la siguiente opción, que por la Constitución es el presidente del Congreso, que queda designado como presidente de la República. Claro, mencionaste el tema de la inestabilidad política. Perú tuvo en los últimos 10 años que 7 presidentes, 7, 8 presidentes, y creo que hay 3 que están presos. Con este son 7 presidentes. Ahí está. Sin embargo, el sol peruano está fuerte, o sea, la moneda de Perú está fuerte. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Bueno, para no entrar en detalles económicos, que creo que ni tú ni yo dominamos ampliamente, yo creo que hay que hablar un poco de cómo funciona el Banco Central de Reserva a nivel del manejo político. En Argentina, por ejemplo, sabemos que el Banco Central de Reserva argentino está completamente dominado, o estaba al menos, por el gobierno de turno. En Perú existe una completa separación entre el Banco Central de Reserva y el Poder Ejecutivo. Lo que hemos tenido en los últimos 20 años es a Julio Velarde gobernando como presidente del Banco Central de Reserva y separando por completo, no emitiendo cuando te pide el Poder Ejecutivo, no endeudándose, manteniendo unas reservas internacionales netas bastante altas, si no me equivoco es el 25% del PBI, que es uno de los más altos que hay en el mundo. Luego tenemos también la disciplina fiscal, que es clave, que es algo que no se tiene en muchos países de Latinoamérica, nosotros lo hemos cumplido. Siempre se ha tenido una meta de entre 2 y 3% de inflación anual, y usualmente lo hemos logrado. Entonces todo esto suma en que de alguna manera tengamos en 2003 una moneda a 3.3 y hoy en día esté a 3.4, que es un aumento de casi el 2% en 22 años. Claro, yo me acuerdo que yo viajé a Perú en su momento, ya por el 2016, y vi ahora los datos que justamente vos habías compartido en tus redes sociales, y el sol peruano estaba básicamente igual a lo que está ahora, y a mí me sorprendió. Sí. Porque claro, nosotros tenemos acá el caso paraguayo, en donde el dólar está también un poco inestable, y el caso argentino por excelencia de que el dólar se está pasando por todo el espectro de lo que es el peso. Tal cual, es así como lo mencionas, y lo que tenemos en Perú es básicamente un bimonetarismo material, porque no es que hay una ley que dice que
estamos dolarizados de algún modo, pero en la práctica cualquier local comercial te acepta el dólar, te lo acepta más o menos a la misma cifra que de lo que manda el Banco Central de Reserva. No tenemos un dólar paralelo funcional o que se utilice usualmente, como sí existe en Argentina. Desconozco mucho el caso paraguayo, pero es lo que puedo describir de nuestro caso, ¿no? Creo que si algo hemos hecho bien y algo hemos tenido estable es la moneda, la disciplina fiscal y la macroeconomía. Perfecto. Y Juan Pablo, para cerrar brevemente, ¿quiénes son los posibles candidatos para el 2026? Porque a mí personalmente me llamó mucho la atención de Porky. Bueno, Porky es un personaje polémico, es un personaje conservador, es del Opus Dei, y encarna básicamente al limeño de clase alta, que empresario, entonces de alguna manera hay un voto por identificación muy seguido con él, entre el nivel socioeconómico. Perdón, se me está entrecortando. No, o se me te estoy escucha escuchando a bien, mí. se te escucha bien, se te escucha muy bien. Disculpa. Bueno, tiene un voto bastante alto en los niveles socioeconómicos A, B. Luego lo votan más hombres que las mujeres, y los jóvenes y los ancianos son los que más lo eligen. O sea, es rara su candidatura porque encarna diferentes niveles de la sociedad en diferentes ámbitos. Pero bueno, además de él tenemos a Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, que históricamente siempre llega hasta el balotaje y queda segunda, nunca ha llegado a ganar. Siempre queda un punto. Sí, siempre queda. La última vez quedó a 45.000 votos, en una población de 25 millones de votantes, imagínate. Sí. Luego tenemos al hermano de Martín Vizcarra, Mario Vizcarra, que en realidad no se ha materializado que va a ser el candidato todavía, pero como hay afinidad con Martín Vizcarra y Martín Vizcarra está inhabilitado, hay gente que está diciendo, bueno, yo lo voto ¿no? Perfecto. Luego tenemos a Carlos Álvarez, que es otro candidato yo diría que es de centro derecha, él no se define aún, pero que está muy concentrado justamente con el tema de seguridad. El problema de él es que es comediante, hacía literalmente comedia sobre los políticos, entonces no termina de cerrar como un candidato serio. Y luego tenemos a César Acuña, que es el actual gobernador de una provincia en el norte de Perú, que bueno, tiene un entramado entre la corrupción y el narcotráfico que nos deja claro que no es el candidato idóneo. Y en la izquierda no aparece nadie. El más cercano es Johnny Lescano, que es de Acción Popular, un partido históricamente de centro, y él es de la rama más de la izquierda del partido. Así que bueno, hasta el momento no podemos decir nada porque más del 50% de los votos todavía no se definen. La mayoría, cuando les hacen la pregunta para la intención de voto, dicen ninguno de los que han mencionado. Entonces no sabemos qué va a pasar de cara a abril del 2026, que es cuando son la primera vuelta. Perfecto. Te agradezco muchísimo, Juan Pablo, por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias. A ti, Domingo. Bueno, Juan Pablo Bernal, analista político, estábamos conversando un poco sobre la situación que está atravesando Perú en este momento. Pero bueno, tengo que hacer una breve pausa y a la vuelta seguimos con más noticias internacionales. Muchas gracias. Seguimos con más acá en Global Data y ahora nos trasladamos a Medio Oriente, en donde finalmente hay un alto al fuego en la Franja de Gaza. Obviamente está en su etapa inicial y también, como todo acuerdo, se tienen que cumplir una serie de condiciones para que este alto al fuego de alguna manera perdure. Pero la semana pasada habíamos hablado luego de que se estableció los 20 puntos para la paz, que era una propuesta por parte de Donald Trump, y durante la semana se dio a conocer que Israel y Hamas finalmente habían aceptado, se habían reunido en Cairo esta semana el lunes y el martes, tuvieron unas reuniones de alto perfil en Cairo, en donde se anunció que parcialmente, por lo menos la primera fase, ya hay un acuerdo basando en eso y que Israel iba a empezar un repliegue parcial de la Franja de Gaza y obviamente que Hamas iba a empezar a liberar a los israelíes que siguen secuestrados. Porque hay un tema muy importante que hay que destacar y es que desde aquel ataque del 7 de octubre hay personas que todavía siguen secuestradas y hay otras personas que murieron mientras que estaban secuestradas.
Entonces, obviamente eso que genera que Hamas primero tiene que liberar a las personas que están secuestradas y también recuperar los cuerpos de aquellas personas que fallecieron mientras que estaban en manos del grupo terrorista Hamas. Porque esto es muy importante también porque el alto al fuego se mantiene con la condición de que para el lunes al mediodía a más tardar Hamas ya tenga que, liberar a todas las personas que han sido secuestradas. Entonces el lunes es como el día más crítico porque vence el tiempo que se le dio a Hamas para de alguna manera cumplir con los acuerdos. Pero, por ejemplo, en este momento hay una delegación muy importante de Estados Unidos en la Franja de Gaza, así también como una coalición de países árabes que están operando en la Franja de Gaza, que están de alguna manera supervisando el repliegue que está haciendo Israel por la zona. Otra cosa muy interesante también es que ya está entrando la ayuda humanitaria. Siempre cuando se hablaba sobre el conflicto en la Franja de Gaza, el tema de la ayuda humanitaria era un tema central, porque como veníamos hablando semana a semana, hay como dos visiones al respecto. Uno era que Hamas utilizaba el hambre y el sufrimiento del pueblo palestino para de alguna manera tener ganancias, y por el otro lado no, era Israel el que de alguna manera prohibía que entre la ayuda humanitaria. Acá es lo importante y estamos viendo las caravanas de las personas que están volviendo a la Franja de Gaza. Y otra cosa muy importante también a destacar, que cuando se anunció el alto el fuego hubo como una discrepancia entre a qué hora o en qué día iniciaba el alto al fuego propiamente. Sin embargo, Israel lo que dijo es: nosotros para iniciar el alto al fuego, primero lo que tenemos que hacer es el gabinete del Poder Ejecutivo, porque ellos tienen un sistema parlamentario, tiene que reunirse y aprobar o no estos 20 puntos para la paz, que de alguna manera Netanyahu ya dijo que estaba de acuerdo y que Donald Trump había propuesto. Entonces el gabinete israelí se reunió el jueves y votó a favor de esta resolución. Entonces a partir del viernes mantenemos un alto al fuego, por suerte, sin incidentes mayores. Por el momento no se ha reportado, o ningún lado está acusando al otro de no respetar el alto al fuego, que es algo que se suele hacer habitualmente, acusar al otro de no respetar el alto al fuego, pero por el momento hay esperanza. Las noticias son muy buenas, son muy positivas y es una fase inicial. Hasta cierto, igual, por ejemplo, el 58% de la Franja de Gaza en este momento está siendo ocupada por el ejército israelí, pero bueno, el plan final es que paulatinamente ellos se vayan retirando a medida que se vayan cumpliendo las condiciones del acuerdo de paz. Y ahora terminamos un poco con lo que es Medio Oriente y nos trasladamos a Japón, en donde Sanai Takaichi podría llegar a ser la futura primera ministra. Hay que recordar que Japón tiene un sistema parlamentario, lo cual significa que el poder ejecutivo se desprende del poder legislativo. Y también por lo general el presidente o la presidenta, en este caso el partido político, es el que termina siendo el primer ministro. Sanai Takaichi es una mujer japonesa, podría llegar a ser la primera, algo histórico, de ocupar este cargo, que en esta semana ganó el voto y ganó la presidencia dentro del partido, que es el Partido Liberal Democrático dentro de Japón. ¿Y por qué es muy importante? Porque Japón tiene varios problemas muy fuertes. Uno es que viene creciendo, pero no viene teniendo un crecimiento de alguna manera como lo ha tenido otros países en la región. Ellos vienen creciendo al 1% anual, que es algo que es relativamente bajo para ellos, y también tienen un problema muy fuerte de la deflación. A esto también se le suma que tienen un problema demográfico, en donde tienen una tasa de natalidad bajísima, y eso también hace que, y también tienen una población muy adulta. Entonces eso genera que el bono demográfico, que de alguna manera tiene que tener como una población cada vez, la población que trabaja y activa, económicamente activa, tiene que ser mayor. Esto no está sucediendo, tiene mucha gente adulta que no puede trabajar, y entonces eso hace que el sistema de seguridad social que ellos tienen se vea saturado, y obviamente también la fuerza laboral no pueden cumplir todos los puestos laborales que necesitan. Entonces para esto obviamente se empezó a plantear la posibilidad de traer inmigrantes. Sin embargo, ella pertenece a un ala de conservador dentro de Japón, en donde rechaza la idea de la inmigración de alguna manera masiva, como lo ha tenido otros países en Europa o en Estados Unidos en su momento. Entonces ella lo que busca es de alguna manera replantear el sistema migratorio que tiene Japón, que ya está poniendo algunas trabas principalmente también para los turistas, y de alguna manera reiniciar el programa económico que había puesto en marcha Shinzo Abe, el primer ministro que había sido asesinado, para de alguna manera intentar reactivar y dinamizar la economía japonesa. Uno de las tres flechas que tiene ese programa económico, conocido como Abenomics, por el nombre de Shinzo Abe, y obviamente Economics,
es, por ejemplo, incentivar el gasto público, dinamizar mucho más la economía, diversificar la matriz productiva y también hacer reformas estructurales. Algo de la cual se le criticó mucho a Shinzo Abe en su momento era que no pudo llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para hacer que la economía japonesa de alguna manera se revitalice. Otro punto importante es que ella tiene una postura anti-China muy fuerte y plantea de alguna manera reactivar o incrementar lo que es el gasto público en tema de defensa. Y también un tema muy importante es Japón, al terminar la Segunda Guerra Mundial, renunció a la paz. Básicamente creo que es el artículo 7 o 9 de la Constitución japonesa. Sin embargo, ella lo que busca es una reinterpretación de ese artículo y de vuelta invertir mucho en defensa, porque ellos ven a la amenaza china como algo peligroso para la propia supervivencia de Japón. Y con eso terminamos con Japón y ahora nos trasladamos a Venezuela, pero no para hablar un poco sobre lo que venimos hablando siempre de la narcodictadura de Nicolás Maduro, sino para hablar sobre el Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado, porque se dio a conocer esta semana que la líder opositora, una de las grandes lideresas que ha tenido Venezuela en los últimos tiempos, ganó o se le concedió el Premio Nobel de la Paz. Y quiero hacer un pequeño paréntesis sobre este tema, porque obviamente uno de los candidatos que por lo menos se hizo mucha campaña por él es obviamente Donald Trump. María Corina Machado, cuando recibe este premio, lo hace obviamente en nombre del pueblo venezolano, pero también en varios comunicados y en conversaciones con Donald Trump agradece también a Donald Trump el esfuerzo que ha hecho. Y hay un tema importante: las postulaciones para el Premio Nobel de 2025 se cierra en enero de este año, o sea, en enero del 2025. Donald Trump recién asumió la presidencia, entonces él todavía no había llevado a cabo ese plan diplomático que de alguna manera nosotros estuvimos viendo y analizando acá en los últimos meses. Entonces obviamente todavía no tenía la chance, o si se lo postulaba, porque se lo postuló, es lo que dijeron los líderes de Pakistán, de Argentina y del mundo, que se lo postuló al premio Nobel, a él recién se lo está postulando para el premio Nobel del 2026. Es de alguna manera un poco retroactivo, así como solemos ver con los Grammys o los Oscars, que se premia lo que sucedió el año anterior. Entonces lo mismo pasa con María Corina Machado. Se cierra de alguna manera las postulaciones en enero y en septiembre empiezan a de alguna manera ir acotando un poco lo que es la lista, porque suele haber 300 postulantes, 250 postulantes, y eso se va cambiando a que obviamente termina ganando una persona. Otra cosa es que tampoco se sabe quiénes serán los otros candidatos, a veces se filtra, pero por un tema de política de Nobel, recién a partir de los 50 años, luego de que se entrega el premio, se sabe quién era, como que quedó segundo, quién eran los otros candidatos. Otra cosa muy interesante es que esto de alguna manera le revitaliza a María Corina Machado, que hay que recordar que ella está viviendo en la clandestinidad en este momento en Venezuela, a diferencia de otros líderes políticos que han elegido el exilio de Venezuela o han huido de Venezuela. Ella sigue en Venezuela luchando y obviamente la revitaliza, porque los últimos meses, así como veníamos hablando acá, se estuvo conversando mucho sobre el tema del gran despliegue militar que está teniendo Estados Unidos en la región del Caribe. Entonces, obviamente, al tener ese gran despliegue militar, uno está más atento a lo que sucede a nivel externo que interno. Sin embargo, esto de alguna manera de vuelta hace que ella se revitalice, y con la gran presión que está ejerciendo Estados Unidos en este momento, puede llegar a generar un tipo de cambio. También hay que recordar, por ejemplo, que Venezuela está cada vez más asustado. Incluso trascendió la noticia que los venezolanos, el gobierno venezolano está analizando la posibilidad de convocar a una sesión especial de la ONU, del Consejo de Seguridad, porque ve que puede llegar a ocurrir un ataque inminente por parte de Estados Unidos, que hay que recordar que Estados Unidos está analizando bombardear las bases clandestinas de droga dentro de Venezuela. Pero bueno, con eso terminamos las noticias internacionales por esta semana. Síganme en las redes sociales, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.